Bien, el nivel de contagio. Nosotros tenemos como invitado al doctor Percy Maita Tristán, médico epidemiólogo y director investigador de la Universidad Científica del Sur, a quien le damos la bienvenida para comentar esta ley que ya está publicada en el peruano desde ayer y que cambia, como bien señalaste, Mabel, nuestras normas de conducta pública, porque antes no era necesario exhibir necesariamente tu certificado de vacunación para actividades puntuales. Buenos días, doctor Maita. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mabel. Buenos días, Mauricio. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué impresión de las normas que ya entraron en vigencia? Bueno, era necesario. De hecho, ya varios países en el mundo tienen algún tipo de estas medidas. Algunos lo conocen como pasaporte COVID, pasaporte verde, que lo que implica es que aquellas personas que quieren participar de actividades en lugares cerrados requieren tener las 2 dosis de la vacuna. Y esto es importante porque las personas que tienen 2 dosis, es decir, tienen un esquema completo de vacunación, como ya está demostrado, tienen menos riesgo de hacer enfermedad grave, tienen menos riesgo de infectarse. Y en el caso raro de que puedan infectarse, tienen menor probabilidad de transmitir. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que aprender a convivir con el COVID. El COVID no se va a ir. Y lo que tenemos más bien es que tener actividades presenciales seguras. Y la mejor forma de asegurar que una actividad presencial va a ser segura es que todos los participantes tengan sus 2 dosis. Porque además del hecho que uno tenga que usar la mascarilla, entrar con el carnet en donde se certifica que efectivamente uno se ha colocado las 2 dosis, esto viene acompañado también de un aumento en el aforo. La mayoría de espacios ahora han ampliado su aforo a un 80%. Entonces, también tendríamos que asegurarnos cómo es que se cumplen los protocolos dentro de estos locales. Y mi pregunta es, ¿habrá la suficiente capacidad para fiscalizar? Lo más importante a fiscalizar va a ser el tema de vacunación, más que incluso los aforos, porque justamente la lógica es que de estos periodos de restricciones continuas a volver a tener una vida relativamente normal, por ahora con mascarilla, pero para vacunados. Y esto es lo que ya la mayoría de países está haciendo. Y tenemos que tener, y es bueno saber que hay un deadline que es el 15 de diciembre. ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos que acordarnos que el año pasado, diciembre, fue el momento en que creció la cantidad de contagios y resultó en la segunda ola que tuvimos. Así es. ¿Por qué? Porque en diciembre son las compras navideñas y la mayor cantidad de reuniones posibles. Entonces, lo ideal es que la mayor cantidad de población peruana tenga sus 2 dosis para diciembre, de tal manera que aminoramos el potencial riesgo de una tercera ola, o por lo menos con una magnitud alta. Hay una población que se encuentra más o menos en el limbo, y que me parece que no está siendo tomada en cuenta, que son todos aquellos que se vacunaron en el extranjero por X motivos. Entonces se les solicitó colocar su registro aquí cuando llegaran al país, ¿no? O sea, que sinceren la situación y que digan si efectivamente yo me vacuné en el extranjero. ¿Esos certificados van a servir, deberían servir en nuestro país para que puedan homologarse con los que utilizan las personas que se vacunaron aquí? Porque parece que ese registro no ha servido mucho. Hay dos miradas. Por un lado es el registro para saber cuántos peruanos están vacunados. Y por otro lado son la mirada de pasaporte COVID, o que el Estado reconozca u homologue una vacuna aplicada en el extranjero para estar en el sistema. En algunos países, de hecho actualmente me encuentro en España de vacaciones, no me homologan mi certificado de vacunación peruano, simplemente presento mi certificado de vacunación peruano para poder acceder. Esto también están haciendo la mayoría de extranjeros, es decir, reconocen la validez del certificado que ofrece el lugar donde te vacunaste.
Okay. No necesariamente yo tengo que entrar en el sistema europeo para decir que estoy vacunado. Ahora, doctor Percy Maita, queremos comprometerlo a seguir orientando a la población con esta nueva norma que ya fue publicada en el peruano, con este certificado que tenemos que exhibir. Me parece que lo más práctico es a través de nuestros celulares. El 96% de los peruanos tiene un celular y puede exhibirlo allí, que tiene las 2 dosis. Pero quería también aprovechar su compañía para orientar a la población y saber con qué frecuencia hay que hacerse un despistaje de COVID. Una cosa es tener las 2 dosis y probablemente con las 2 dosis somos asintomáticos y resulta que somos portadores. ¿Qué es más importante para usted? ¿Este certificado de vacunación o un certificado que exhiba en un periodo prudente que no somos portadores de la COVID-19? Yo le agradecería que conversemos en torno a estas pruebas al volver de este brevísimo receso. Ahora que vienen las fiestas navideñas, si estás pensando viajar a provincia para tomar ese bus, es muy probable, según la edad que tengas, que sea obligatorio exhibir tu certificado de 2 dosis. Si te están convocando ya a hacer trabajo presencial y hay más de 10 trabajadores dentro de un espacio cerrado, va a ser obligatorio que tengas las 2 dosis. Y así hay un sinnúmero de actividades. Hay muchas preguntas de parte de las personas que nos están acompañando, Mabel y doctor Maita, con relación a esta norma que ya fue publicada en el peruano. Y volvemos de alguna manera a recordar, ¿no? Que es fácil, si es que tienes las 2 dosis en Perú, entrar, poner tu DNI, la fecha de caducidad de tu DNI y de manera inmediata tienes el certificado de las 2 dosis y las fechas en que te las has puesto. Pero Mabel preguntaba acertadamente con estos miles de peruanos que no lo hicieron acá y que por alguna razón tampoco han regularizado la situación de haberse vacunado fuera. ¿Qué certificado van a obtener? ¿Cómo regularizan? El trámite está a disposición de ellos en la web del Ministerio de Salud. Nos están preguntando insistentemente eso. Y yo había dejado planteada la pregunta, doctor, que si bien es cierto vamos a acatar la ley, es ley, hay que cumplirla, pero ¿qué tan importante es hacerse cada cierto tiempo un despistaje de la COVID-19? Ya sabemos que teniendo las 2 dosis salvamos nuestra vida, pero no estamos libres de portarlo y de ser un paciente asintomático. ¿Hay alguna sugerencia en ese sentido, doctor Maita? Lo que hay que saber es que no es necesario que nos hagamos compulsivamente pruebas moleculares o de antígenos. Y aquí hay un punto importante. Primero, ¿qué pruebas? Y las pruebas que sirven para saber si tenemos el virus son pruebas moleculares o pruebas de antígeno. Ahora, es importante cuándo hacérmela. Yo me la podría hacer cuando o tengo síntomas o he estado en contacto con alguien con síntomas. Y también tenemos que saber que actualmente hay una gran cantidad de puntos COVID del Ministerio de Salud donde hacen en forma gratuita estas pruebas moleculares. Lo que tal vez falta en el país, a diferencia de otros lugares, hay algunas pruebas que son de autotoma, que uno mismo se toma la prueba, incluso ni siquiera a nivel nasal, sino saliva, y la procesa en su casa y en cerca de 15 minutos tiene el resultado. Allí es algo que todavía como país nos falta avanzar porque estas incluso se venden en supermercados o en boticas en Estados Unidos o en Europa. Esto podría ser mucho más fácil, pero por lo que tenemos en Perú, la recomendación es, si es que tengo síntomas o alguien me ha comentado con el cual he tenido contacto que es positivo, lo que debería hacer es ir a uno de los puntos COVID que tiene el Ministerio de Salud para que me tomen una prueba. Si tengo síntomas, esté vacunado o no vacunado, lo correcto es no salir para justamente no propagar la enfermedad en caso sea, o por lo menos hasta que tenga el resultado de la prueba negativa. Ahora, estamos hablando entonces de tomar las riendas, ¿no? Como individuos y asumir una gran responsabilidad. En la práctica, y es muy penoso decirlo, sabemos que no es así, que probablemente como en otros países se han dado también, pues haya la falsificación de certificados, ¿no? Para poder ingresar. Ahora, no está muy claro si es el certificado que te dan en el momento que te realizas la vacunación con el que tienes que regresar para tu segunda dosis o es el certificado que uno puede descargarse de la página del Ministerio de Salud que tiene un QR.
¿no? Eso sería importante saber. Yo vuelvo sobre la capacidad de fiscalización, porque sí, pues, qué pena, pero pareciera que los peruanos necesitamos niñeras para decirnos qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Y nos exponemos y generamos contagios. Pero creo que aquí lo importante, y lo que dijo en un inicio usted, doctor Maita, es que esto nos debería llevar a que para el 15 de diciembre se disparen las cifras de vacunación. Sí, en efecto, varios países cuando han implementado este tipo de medidas, el incremento de la vacunación aumentó. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que no todas las personas que no se han vacunado no es que sean antivacunas, sino que en muchos casos o les falta información o por las características del tipo de trabajo, rutina en que tienen que trabajar en el día a día, les es complicado sacrificar un día de trabajo para ir a vacunarse. Entonces, una alternativa que hizo el Ministerio de Salud, que es la campaña Voy a tu Encuentro, ayudó justamente a incrementar cifras, pero ya cuando hay este tipo de restricciones para no vacunados, va a hacer que aquellas personas que todavía no estaban animadas, pues ya vean como urgente poder hacerlo y van a acudir. Pero tiene que ir de la mano esto con una campaña igual de comunicación y sensibilización, porque hay muchas personas que tienen todavía dudas razonables. Hay personas que confunden información o tienen una mala experiencia en teoría con la vacuna. Por ejemplo, una persona que vio que un familiar recién lo habían vacunado y lo hospitalizaron y pensaba que por la vacuna lo hospitalizaron por COVID, cuando en realidad, y es lo que explicamos, la vacuna toma un tiempo para hacer un efecto, por lo menos 14 días para dar un nivel de protección en primera dosis y 14 días para protección completa después de segunda dosis. Pero como algunas personas han enfermado días después de su primera dosis, sus familiares creen que fue por la vacuna y no les explicaron bien. Entonces hay que comunicar también en forma adecuada, porque muchas personas no se vacunan porque tienen alguna experiencia relativamente negativa y no se les ha explicado de la forma correcta. Eso es importante, pero en todas las etapas de esta pandemia hemos exigido, solicitado, pedido, en todos los tonos, que hayan campañas de comunicación. Y esta estrategia de ir a los mercados, ir a los paraderos, ha funcionado. E inclusive también se hace esto en comunidades indígenas donde es necesario también cubrir a los más vulnerables. Está funcionando, es decir, la estrategia tiene etapas, ¿no?, que esperemos que siga mejorando con el tiempo. Agradecemos mucho, doctor Percy Maita Tristán, por estos minutos dedicados para que todos podamos sensibilizarnos en realidad y entender que no solamente se trata de cumplir una norma, se trata de amor al prójimo, respeto al prójimo y también a nosotros mismos, ¿no? Lo que no queremos es que esta tercera ola de llegar nos agarre mal parados, ¿no? Ya sabemos cuáles son las reglas, ya sabemos que vacunándonos no nos va a pasar nada. Como dicen algunos especialistas, y quizá usted coincide, esta tercera ola, si llega, va a ser de los no vacunados. Y eso es precisamente lo que no queremos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Maita.